Doctor Rosa, buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a esta evaluación práctica. Le presento a su tribunal evaluador. Preside la doctora Yepes, el secretario el doctor Torres y miembro del tribunal el doctor Rodríguez. Le recordamos que para la evaluación usted tiene 15 minutos por caso para exponerlo y los miembros del tribunal podrán hacerle preguntas si usted lo considera pertinente. Una vez que termine su presentación, le vamos a pedir que abandone un momento a la sala para que el tribunal delibere su presentación y luego se ingresa nuevamente para entregarle el documento. Gracias. Por favor, doctor. Gracias. Gracias. Antes de inicio, quisiera el señor veedor. Ya le llamamos. Ya, sí, para comenzar con él. Gracias. Muy con respecto, señora presidenta, no sé si es que puede Sí, aprovechar para luego, puede. porque estamos con el debido distanciamiento. Sí, Gracias. sáquese. Gracias, doctora. Muy gentil. Dicen que cuando se está la voz se contagia. Como estamos lejos, y como estamos con nosotros, venga, le estamos esperando. Perdón. Sí. Entonces, doctor, para dar inicio a la prueba práctica, el primer caso tiene 15 minutos para llegar a su exposición. Luego le haremos las preguntas que consideremos pertinentes. Después de esto, usted se referirá al segundo caso. Finalmente le haremos también las preguntas. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra. Adrián Rojas, postulante para juez de la Corte Nacional Penal Policial, Penal Militar y Tránsito del Ecuador. Considero en forma trascendente, señora presidenta, honorables miembros del tribunal, establecer como introito el artículo 184.1 de la Constitución de la República, que fija las competencias de la Corte Nacional de Justicia, que no se recursos de revisión y de casación. Y ahora he de referir en forma concreta al problema jurídico que se plantea. Frente a un presunto ilícito contra la vida, delito por omisión, homicidio culposo, tipo penal contenido en el artículo 146, inciso cuarto del Código Orgánico Integral Penal. El hecho fáctico que refiere indica que la ciudadana María Lor había acudido a una casa asistencial en data marzo 16 de 2019 a objeto de alumbrar. No obstante de aquello, la criatura estaba con problemas de salud. Los médicos se dedican a socorrer al producto que está por nacer, descuidando a la madre. Producto de ello, ella fallece debido a una hemorragia. Así los hechos, el honorable tribunal de primer nivel enerva la presunción de inocencia en contra de los ciudadanos, de los médicos, y les declara autores y responsables del ilícito contenido en el artículo 146, inciso cuarto. En alzada, se repudia el fallo impugnado por primer nivel y, sin embargo, esto es confirmado en todas sus partes. Se plantea el recurso de casación indicando de que se ha inobservado la norma, pues el ACU, al conocer el recurso o al establecer la relación jurídica del ciudadano procesado, adecuando los hechos al derecho, inobservaron varias partes de la norma por la cual es sancionado, es decir, no tomaron en cuenta los reglamentos, las leyes artes y las citas que ellos refieren. Magistrados, el recurso de casación, conforme lo establece o se plantea el problema jurídico, es: ¿existe o no indebida aplicación de la norma? Nosotros luego, o quien se encuentra en uso de la palabra en forma unísono, establecerá luego del análisis técnico y jurídico si se adecua o no a los presupuestos del artículo 656, segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal. Necesario o menester para ello indicar qué es la impugnación. Hernán Jordan refiere que es un derecho abstracto que asiste a todos los sujetos procesales, quienes se encuentran en desacuerdo con una resolución adoptada por un tribunal de instancia inferior y buscan que sea revisado, anulado, por cuanto éste le llevó a cierto error en derecho. La Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 10, establece que toda persona tendrá derecho, en igualdad, a ser escuchada por un tribunal independiente e imparcial. El artículo 10 de la Convención Americana de los Derechos Humanos señala que toda persona condenada por un delito tendrá derecho a recurrir del fallo. En congruencia con aquello, la Constitución de la República recoge estos principios de derechos humanos e indica de que el derecho de recurrir del fallo se encuentra contenido en el artículo 77, numeral 7, letra M. Ahora bien, la casación. ¿Qué establece la doctrina y la jurisprudencia en torno a la casación?
es un medio impugnativo extraordinario que tiene como fin último revisar el fallo en derecho que se ha incurrido en la sentencia. Claro, sí refiere que la casación es un recurso limitado. Se establecen criterios tautológicos en torno al mismo y se establece que el fin último de la casación es revisar la sentencia que ha llevado a error en derecho a objeto de unificar la jurisprudencia y que impere el derecho. El artículo 76, numeral 7, letra L de la Constitución de la República señala que las resoluciones deben ser motivadas, pero para nosotros establecer si aquí en el problema jurídico per se existe o no, debemos de establecer que se han cumplido no con los presupuestos que establece la doctrina y los principios de taxatividad, trascendencia y autonomía. Establecidos aquellos o fijan los límites en los cuales no es procedente la casación, por cuanto cuando se requiere revisar hechos nuevos o analizar hechos que ya dio el tribunal por legalmente probados. Señora Presidenta, miembros del Honorable Tribunal, aquí en el hecho fáctico se establece de que el tribunal no tomó en consideración los elementos objetivos del tipo penal. Partamos de un hecho cierto. Si se subsume el hecho al derecho, estamos frente a un delito omisivo, omisión del deber objetivo de cuidado. ¿Qué establece la omisión? La garantía, el deber de garantía de los médicos en este caso, que tenían la obligación, sí, de salvar la vida del que está por nacer, pero no descuidar la vida de la madre. Entonces, la sentencia es congruente, la sentencia es lógica, razonada y comprensible. Sí, el casacionista establece taxatividad, fija ciertamente la norma que considera que se ha dicho se encuentra infringida y tal vez cumple con el principio de autonomía, cuando en forma correcta establece el cargo casacional. Más sin embargo, la proposición fáctica que plantea no es completa. ¿Y por qué no es completa? Por cuanto se limita únicamente a contar extractos de la sentencia. Cuando nosotros establecemos que para que exista el fallo en derecho, la doctrina o la Corte Nacional de Justicia ha fijado los parámetros, que se determine técnica, jurídicamente el dote casacional, que se establezca la certeza de la norma que llevó a error en derecho, que realice una confrontación del razonamiento efectuado por el juzgador a través del ejercicio hermenéutico que lo llevó a un error, con el razonamiento correcto que debía realizar a criterio del juez el juzgador. Y finalmente, establecer la parte dispositiva de la sentencia que fue afectada por ese error. Mas en el caso concreto, no se establece aquello. Se limita el casacionista, el recurrente, simplemente a fijar partes generales de la sentencia, incumpliendo ya con el principio de trascendencia. Estamos en un Estado constitucional de derechos y justicia, siempre venimos insistiendo. Esta no puede ser simplemente una muletilla. Esto debe ser real y efectivo, los derechos deben efectivarse en pro de encontrar el derecho de protección en la garantía de la tutela judicial efectiva y en la garantía de la seguridad jurídica. Tutela judicial efectiva que establece que la persona que ha sido lesionada por un derecho tiene derecho, valga la redundancia, a que el Estado le dé una respuesta, como en el caso concreto. Seguridad jurídica basada en normas previas, claras y aplicadas por las autoridades competentes. Considera este tribunal al unísono que el problema que se dice planteado frente a la indebida aplicación de la norma quedó en un mero enunciado, pues ha establecido certeramente el tribunal que conoció la causa de acuerdo a los criterios de razonabilidad, estableciendo los principios y normas en los que fundó la resolución, lógica, estableciendo las presunciones a través de los cuales se llegó al razonamiento final, y una sentencia inteligible de tal forma que hasta los legos en derecho, luego de la revisión de esto que acabamos de referir, ha sido completa. Por ello,
administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y leyes de la República del Ecuador, y en los términos del artículo 657.5 del Código Orgánico Integral Penal, considera este tribunal que el recurso de casación resulta improcedente. Doctor, ¿usted le quiere decir? No, yo no voy a hacer ninguna Ya, pregunta. usted también. Yo solamente hago una pregunta, pero relacionada con el tema, pero en parte teórica, ¿no? La taxatividad, la autonomía y la trascendencia, ¿son principios o son características de la casación? Establece el fallo jurisprudencial que son características de la casación, establece aquello a objeto de que, de forma previa a ser admitido el recurso de casación, deban cumplirse con estos preceptos. Caso contrario, no podría darse al paso de admisibilidad y estar en este estadio procesal. Establecidos que son principios, que son características, en un momento de principios, ¿cuál es el alcance de cada uno de ellos? Limitar el recurso de casación, establecer de que que sean certeros los cargos por los que se está solicitando ser revisado el recurso, determinar en forma taxativa o trascendencia de la norma que llevó al equívoco del error en la sentencia. Y la autonomía, perdón. La taxatividad que alcance tiene. La taxatividad establece, magistrada presidenta, indicar cuál es la norma que considera infringida en derecho. Perfecto. La autonomía. Establecer en forma autónoma cuál cargo casacional se presenta. No pueden presentarse casaciones por dos hechos, por dos hechos similares. Debe ser autónoma, independiente la una de la otra. Causal. Así es. Independiente. ¿Y la trascendencia? Que indique la importancia del análisis técnico y jurídico que muchas veces refieren que debe ser analizado con una lupa, en el sentido en el que fue cometido el error en derecho. Ya. Pero la trascendencia, ¿hacia qué? ¿A dónde le llevó al error al juzgador el derecho? Ya, perfecto. Bien. Entonces pasemos al segundo. Señora presidenta, si usted me permite, ¿podría tomar un poquito de agua? Porque estoy... Cómo no. Ya. Yo no. Luego me dispense, señora presidenta. Perfecto, Tony, así hasta que venga. Está bien. ¿Quizá alguien más desea algo? Yo Con todo gusto. Doctor. Que sea una horita de broma. Muchas gracias. Con todo. Muchas gracias. A la hora. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Continúe, por favor. Gracias, señora presidenta, magistrados del Honorable Tribunal. En el caso en concreto, el ciudadano Pedro Piedra, adulto mayor, refiere haber sido dueño de una casa, de una finca, perdón, una hacienda. Ya por sus años de edad, conforme a los 35 de la Constitución, grupo vulnerable, decide vender el mismo, enajenarlo y depositar el producto del dinero que recibió por la venta en una institución bancaria. Deposita la suma de $1 millón americanos. Recibía el ganancial de $200. Cumplido el plazo fijo, se acerca a la casa o a la institución bancaria, retira el dinero o ve que se encuentra el dinero más $200 que ha generado el interés, pero concomitantemente observa que ha habido un depósito en la cuenta de él. Sorprendido, se acerca al oficial de cumplimiento y le indica qué es lo que está ocurriendo. Y ella le manifiesta que él, cuando realizó la póliza, firmó un documento que le permitía dar al banco esta cantidad de dinero como prenda. Presenta la acción, Fiscalía incoa procesalmente a la institución bancaria, al oficial de cumplimiento y a la persona que se encontraba frente a la operación por los presuntos ilícitos de ese instante de
peculado bancario contenido en el artículo 678 del Código Orgánico Integral Penal y por uso de documento privado falso, tipo penal contenido en el artículo 318 IBID. Plantea el recurso de apelación, las funcionarias de la institución bancaria, la sala confirma la sentencia subida en grado, frente a ello se presenta el recurso de casación con las causales de aplicación indebida de la norma y contravención expresa al texto. Refiere dentro de la carga argumentativa el recurrente de que se inobservó los preceptos constitucionales que establecían como presupuesto de admisibilidad el indicio de responsabilidad penal en torno a la iniciación de un delito de acción penal pública. Este es el problema que plantea el ciudadano sesionista. Partamos por el principio, magistrados presidentes. Cuando existe la mutación del Código Orgánico Integral Penal, las instituciones cambian. Y una de las instituciones procesales que cambia es la de casación, pues existe el control in iure y el control in procedendo, control de derecho y control de los hechos. Entonces, magistrados presidentas, no siendo ajeno a estos cambios, la Corte Constitucional establece una resolución que se constituye precedente jurisprudencial obligatorio, en el que manifiesta que a objeto de brindar la seguridad jurídica que reclame el ciudadano, este requisito de procedibilidad como cargo casacional ya no procede. Es decir, que ya no hay la procedibilidad para el ejercicio público de la acción, de una parte. De otra parte, estamos frente a un principio constitucional, mandato de optimización, frente a una regla que establece el Código Orgánico Integral Penal. La sentencia es confirmada. Reproche de los ciudadanos procesados. Observemos la norma o la doctrina, como veníamos refiriendo, haciendo alusión, tiene que cumplirse presupuestos. De admisibilidad existe la resolución 10-2015, publicada en el registro oficial 563 de data agosto 10 de 2015, en el que se plantea ya, dentro de los cambios que hago referencia, a recurso de casación, y este debe ser admitido previo a una carga argumentativa completa. Una carga argumentativa que haga inteligible el por qué se considera que existe un error en la sentencia. De ser admisible la casación, pasará a este estadio procesal, a resolver en audiencia oral pública y contradictoria. Lo contrario, se remitirá al tribunal para que se haga ejecuto o se ejecute el fallo. Nos preguntemos por qué hago relación a la resolución de admisibilidad. Y la respuesta es la siguiente. Porque para que se admita el recurso de casación deben establecerse presupuestos taxativos que son prohibición de valoración de nueva prueba y la omisión o proscripción de revisar hechos que se dieron ya por ciertos. Estos presupuestos los coge la doctrina y los desarrollan los principios de taxatividad, trascendencia y autonomía. Es decir, proscribe los elementos o los hechos por los cuales se debe pedir la casación, por fallo casacional. Pero tendremos que establecer los presupuestos que trae a colación el artículo 656. Luego me dispense, magistrada, presidenta y señores miembros, del Código Orgánico Integral Penal, contravención expresa de la ley, aplicación indebida y errónea interpretación. ¿Qué entendemos por contravención expresa de la ley? Cuando el juzgador deja de aplicar la norma jurídica para resolver el determinado caso concreto, sin tomar en consideración que los hechos se encuentran debidamente probados a través de una justa valoración de la prueba, en relación con el hecho fáctico de aplicación de la disposición normativa. La indebida aplicación, cuando el juzgador aplica la norma sin tomar en consideración los hechos que son objeto del proceso y se encuentran debidamente probados tras una justa valoración, sin considerar el hecho fáctico de aplicación de la disposición normativa y la errónea interpretación. El juzgador en el caso concreto establece la adecuación típica según un fallo hermenéutico, no realiza una correcta interpretación. Entonces, la técnica jurídica establece los dotes para que el cargo casacional sea debidamente interpuesto. Especificar el error en la sentencia que le llevó a un fallo equívoco. Contrarrestar el análisis técnico jurídico del juzgador
que lo llevó al error del derecho con el correcto que considere el casacionista debía ser invocado, y establecer la parte dispositiva de la sentencia que se considera infringida. Aquí estamos frente a un concurso real de infracciones. Artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. Delito medio, delito fin. Y dice el casacionista o sesionista que el tribunal no valoró la sentencia de la Corte, perdón, la Constitución, cuando proscribe que se lleven las audiencias sin la presencia de los ciudadanos procesados. Cuando nos dice ello, nos está diciendo que tengamos que valorar como Tribunal de Casación, y eso, como queda explicado, está proscrito para nosotros. Refiere que no tomó en consideración determinados hechos. Insisto, nosotros traímos a colación precisamente la resolución de la Corte Nacional de Justicia 10/2015 para establecer efectivamente aquello, que no podemos revisar hechos nuevos ni hacer valoración de la prueba, y conforme lo establece el artículo 652, segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal. Entonces manifestamos que el ejercicio que realiza el casacionista debe ser un ejercicio técnico y jurídico. Claude Roxin indica en torno a la casación que este es un recurso limitado, que establece el control in iure de la sentencia, esto es, de los vicios formales y materiales en que ha incurrido el juzgador. En el caso en concreto, nosotros observamos o evidenciamos que, de acuerdo a la conexidad del artículo 406 del Código Orgánico Integral Penal, estamos hablando de dos hechos, pero busca un fondo, un beneficio. Aquí, la oficial de cumplimiento sí estableció los presupuestos que trae a colación el artículo 878, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Subsumieron los hechos del derecho. La resolución del Tribunal de Alzada es correcta. La resolución establece los dotes que se fijan tanto Corte Nacional de Justicia cuanto Corte Constitucional cuando hablamos de motivación: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Considera este tribunal al unísono que, cierto es, se establecen en forma taxativa los hechos casados, se establece en forma autónoma los hechos por los cuales está casando la sentencia, pero no cumple con el principio de trascendencia, no cumple con la proposición lógica. Esta es incompleta, se queda como un mero enunciado. Frente a ello, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, administrando justicia por autoridad conferida por la Constitución y leyes de la República, este tribunal al unísono considera improcedente el recurso de casación, y dentro de los 10 días que establece la norma, la sentencia en extenso, con la debida argumentación jurídica, será puesta a conocimiento de vosotros, magistrados. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Sí. En teoría ha sido muy satisfactoria la exposición del señor doctor, pero no se ha referido al aspecto específico de la prueba. El recurso de casación, y yo me voy a tirar la mascarilla, el recurso de casación fue interpuesto alegándose que hay inobservancia del inciso segundo del artículo 233 de la Constitución, que estatuye que el peculado solo cometen los funcionarios públicos. Primero. Segundo, que esa norma constitucional, el linaje que tiene desde la Ley Suprema del Estado, deja inaplicable el inciso cuarto del artículo 278 del COIP, que establece el peculado también para los funcionarios y empleados de las instituciones financieras. Tercero, que la violación de la ley en la sentencia por falta de aplicación del último inciso del artículo 561 del COIP, que precisamente en concordancia con el 233 de la Constitución dice: para el ejercicio de la acción penal por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye elemento de procedibilidad que existe un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, sin que en este caso haya existido tal pronunciamiento previo de la Contraloría. Que en la sentencia condenatoria se expresa que hay peculado por abuso de las funciones de los funcionarios del banco
que perjudicó al propio banco. Y dicen, ¿cómo es posible que siendo los fondos del banco pueda haber peculado por abuso de los fondos del banco? Y fundamenta esto de que cuando hay un depósito de plazo fijo, por el hecho del depósito, prácticamente lo que opera es un préstamo, tanto que genera intereses y hay un plazo para la devolución, y no se trata del depósito en cuenta corriente. En el caso específico, los fondos fueron debitados no del depósito al plazo fijo, sino de la cuenta corriente, aduciéndose que el depositante del plazo fijo había dado una garantía bancaria que se probó que nunca la dio porque no era su firma. Por eso se acusa también de abuso, de uso de documento privado falso. Y sobre esto no lo escuché decir todavía nada. Gracias, señor. Refírase puntualmente a los cuatro casos. Gracias, señor presidente. Voy a tomar cita a la norma del Código Orgánico Integral Penal, primero artículo 1. El Código tiene por objeto normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones sancionadas con la ley y establecer el procedimiento. ¿Por qué no refiero a aquello, señor presidente, señor miembro del Honorable Tribunal? Por la razón contenida en el artículo 656, segundo inciso del Código Orgánico Integral Penal, que refiere que no podemos valorar hechos que se dieron ya por ciertos. Son hechos valorados, dados por ciertos, según la argumentación del casacionista. Segundo, no podemos realizar nueva valoración de la prueba, según la argumentación del casacionista. Y precisamente para ello, señor miembro del tribunal, manifesté o traje a colación la resolución de la Corte Constitucional en la que establece como requisito que es inconstitucional el requisito de procedibilidad para este tipo de infracción, especulado e enriquecimiento ilícito. Por esa razón traje a colación la resolución 10-2015 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que se constituye en fallo jurisprudencial obligatorio. Precisamente por ello, señor miembro del Honorable Tribunal, es que he omitido referir lo que ustedes están anotando. Sin embargo, lo que he hecho es un análisis fáctico de acuerdo a los hechos que me ha dado el Honorable Tribunal para poder yo establecer la carga argumentativa a través de las cuales se declaró improcedente el recurso por los razonamientos que dejo esgrimidos. En relación al uso doloso del documento, no doloso, uso de documento falso. Señor presidente, referido traje a colación en la norma que es 22, no se me va a la mente este dato que del Código Orgánico Integral Penal. Es que el casacionista alegó la prescripción de esa norma. Así es. Refería, cuando hago, para la redundancia, hago referencia a la motivación razonable, lógica y comprensible. Indicaba que a criterio de quien se encuentra en uso de la palabra, a criterio del análisis fáctico de los elementos, este hecho fue ya resuelto por el tribunal de primer nivel y nosotros no podíamos, en mérito a lo proscrito por la norma, realizar un nuevo análisis de aquello. En cuanto a la prescripción, quisiera escuchar cómo opera. Bueno, partamos. Se parte del hecho de que es que el delito aparentemente partamos. yo antes de la vigencia del código. El problema jurídico planteado no tiene una data, honorable miembro, no tiene una fecha para que yo pueda prescribir o establecer desde la data cuando podía contar el instituto de la prescripción, que no es otra cosa que por el decurso del tiempo no dar una respuesta jurídica y lamentablemente en la especie no está la data para que yo pueda partir de aquello. Perdóneme otra vez. Luego me despejo otra vez por el apremio del tiempo, no lo dije. El señor Pepe, que es Pedro Piedra, presentó denuncia el 8 de septiembre del 2014. Luego me dispense, señor presidente, señor miembro del Honorable Tribunal, como le digo, el apremio por el tiempo. Sí, y la sentencia se dictó, aquí se anota, el 21 de octubre del 2019. Dice el casacionista, más de 5 años contados desde el 8 de septiembre del 2014. Partamos de un hecho para la prescripción. Para la prescripción debe tomarse en consideración desde la fecha en la que se inicia la instrucción fiscal. En este caso se inició la instrucción fiscal. La causa no estaba prescrita, de acuerdo a la data que hacemos referencia, y tomando en consideración el tiempo del injusto penal. La prescripción opera en los delitos de acción pública, como usted bien lo conoce, maestro. Se tomará en cuenta el tiempo de la infracción sin que la prescripción sea menos a 5 años. En el caso en concreto, si partimos de la data 2014 a 2019, la instrucción fiscal, que dura 60 días haciendo un ejercicio matemático, debió haberse iniciado antes de que la causa se encuentre prescrita. Y si tomamos en consideración los plazos o tiempos que demora un honorable tribunal a conocer o que precluyan las instancias procesales, el cargo no se encontraba prescrito. Si no se encontraba prescrito,
procede que se haya considerado que hay concurrencia del delito Esto debía, para llegar a determinar la pena de 10 años de privación de libertad. magistrado, presidente, tendría que ser eso, a lo que usted me está refiriendo, sería un análisis de hechos que ya precluyeron, según lo establece la doctrina, la jurisprudencia y la propia norma. No, muchas gracias. A ustedes, magistrados, y gracias por su tiempo. Perdón. Están con los funcionarios. Ya, solo. Luego me dispensen, gracias. Llévese, por favor. Pero sí, como concurso de administraciones del 22 del Código, pero él estableció como delito medio para el delito fin. Sí lo dijo. Ahora, No, antes. Antes. No, Pero es sí, que estuvo perfecto. y me sí me dio muchas más ¿Qué fue? satisfacción. ¿Qué fue? Sí,